Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde nos estén viendo, todos los que están conectados. Hay varios miles de personas, los saludamos y agradecemos al Señor por su misericordia y su gracia hasta el día de hoy. Hoy voy a tocar un tema que he titulado Cristianos en crisis. Cristianos en crisis. Una crisis es un estado de trastorno y confusión que se caracteriza básicamente por la incapacidad para manejar emocionalmente las situaciones particulares que se van presentando. Por ejemplo, la situación que la pandemia de COVID-19 ha causado, pues ha rebasado la fuerza emocional, espiritual de algunos no cristianos y cristianos también. ¿Por qué? Porque tendemos a tratar de tener en control todo, pero vemos que nuestros planes del 2020 no se cumplieron. Eso causó mucho desconcierto en muchas personas y muchos cristianos, inclusive pastores. Nuestra agenda se quedó congelada. Los negocios comenzaron a venir a menos hasta el día de hoy, que está bastante difícil la situación. La economía se derrumbó, se cayó y se vaticina los financieros de que se pondrá todavía un poco más difícil. Llegó el desempleo y la escasez. Esto ha afectado a millones alrededor del mundo. Las emociones se turban, se desconciertan y hay quien entra en una crisis de desesperación. Pero también la enfermedad y la muerte pues han tocado la puerta de miles y miles de personas a nivel mundial. En mi familia ya ha habido una prima que estaba embarazada, falleció víctima del COVID. Ayer murió un joven de la congregación. El jueves pasado murió un líder de alabanza muy conocido. Yo fui amigo de él, lo conocí hace 30 años y murió de COVID. Algunos pastores, amigos míos, de aquí de la ciudad y de otros lugares, se han ido ya con el Señor. ¿Qué nos demuestra esto? Que los cristianos no estamos exentos de todas estas afectaciones. Vivimos en un mundo que afecta a cristianos y a no cristianos. Algunos han entrado en una crisis emocional porque se pierde el control de las cosas. La crisis espiritual se hace presente al no tener sólidos fundamentos en la fe, basado en la palabra de Dios. Llega la desesperación, la turbación por todo esto que está sucediendo. ¿Por qué? Algunos se preguntan, ¿qué pasó? Otros dicen, otros tratando de animar a los demás, dicen que no somos gente de fe. Ahorita es cuando necesitamos la fe. Otros dicen, ¿acaso Dios se olvidó de sus hijos? Bueno, hoy trataremos de responder a estas preguntas y que Dios traiga paz en medio de la tormenta, en medio de la crisis que algunos están experimentando. Mire, una de las verdades más sorprendentes, más maravillosas que se nos revela en la Biblia, pero a la vez es una de las menos entendidas y menos aceptadas del carácter de Dios, es su omnisciencia. Es decir, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce. Olvidamos que Dios posee un conocimiento anticipado absoluto
conoce todo aquello que aún no sucede. Esa es una definición de la omnisciencia de Dios. Pero parece como que este atributo de Dios se nos olvida, lo ignoramos y es cuando entramos en crisis. ¿Por qué? Porque actuamos como si Dios no supiera lo que está pasando en este mundo o alrededor de nosotros. Damos la impresión de que Dios ha perdido el control de las cosas por la actitud que tomamos, la desesperación y la crisis emocional y espiritual. Y damos esa impresión como si Dios hubiera perdido el control de las cosas. Pero necesitamos abrazarnos de esta verdad acerca de nuestro Dios. Por ejemplo, la Biblia nos revela que ese Dios que todo lo conoce los detalles mínimos, por más mínimos de la vida natural, y nos revela la Biblia que todo está bajo su control. Miren este versículo, Mateo 10:29. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, no se venden, está hablando Jesús, no se venden 2 gorriones por una monedita. O sea, como diciendo, pues son muy baratos, esas son cosas pequeñas, ¿quién se fija en eso? Y dice Jesús, sin embargo, o a pesar de que es algo insignificante, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Eso me habla de un cuidado que Dios tiene aún por un pajarillo. Y Jesús dijo, ustedes valen más que los pajaritos. En el versículo 30 todavía va más allá y dice, y Él, o sea, Dios, tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza. ¿Qué significa? Pues que Él conoce todo. Si cae un cabello, ya sabe que tenemos menos. Él tiene contado, sabe todo, cuenta el número de las estrellas, a todas llama por sus nombres. Es un conocimiento que Dios tiene impresionante. Como creador que es, pues no faltaba menos. Jesús, cuando vino a esta tierra, se reveló como el Dios encarnado. Y Él manifestó este atributo de un conocimiento profundo de las cosas, de lo que sucede, de lo que está por suceder. Pero en Lucas 11:17 habla de que Jesús conocía los pensamientos más profundos e íntimos de los hombres. Dice Lucas 11:17, mas Él, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Quién conoce los pensamientos de otro? Podemos intuir nada más, pero conocerlos, saber lo que está pensando aquella persona. Nuestro Dios sabe, nuestro Dios conoce incluso lo que vamos a decir antes de hablar. Antes de que yo mismo lo conozca, Él ya lo conoce. Esto es impresionante. Salmo 139, versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eso es impactante, eso es maravilloso. Dios conoce mis más íntimos pensamientos, sabe lo que estoy pensando, sabe entender y conocer mis pensamientos, pero aún más allá. Antes de que yo hable, por ejemplo, mañana voy a hablar con mi esposa, con gente, qué sé yo, y Él ya conoce lo que yo voy a decir cuando yo apenas estoy tratando de expresarme aquí. Eso es maravilloso. Habla de la omnisciencia de Dios. Salmo 44, 21 nos dice la razón, porque Él conoce los secretos del corazón. Muchas veces nosotros ingenuamente escondemos cosas, pues de nuestra esposa, del esposo, de los hijos, de los papás, pero no podemos escapar al conocimiento que Dios tiene de los secretos más íntimos de nuestro corazón.
Nos cuidamos de que otros no nos vean las cosas maldosas que hacemos, pero Dios conoce todos los secretos del corazón. Él sabe mis intenciones, tus intenciones. Él sabe tu tristeza, mi tristeza. Él conoce todo. El rey David, en el Salmo 139, dijo también algo extraordinario. Dijo lo siguiente, en la versión Dios habla hoy. Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Es decir, en la Reina Valera dice, mi embrión, cuando yo estaba siendo formado en el vientre de mi madre, tus ojos me vieron, dice. Apenas en formación en el vientre de nuestra madre, y ya Dios había puesto sus ojos en ti, en mí. Y dice David, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Pero miren lo que viene a continuación. Todo eso estaba escrito en tu libro. O sea, Él ya sabía. Él ya nos conocía aún antes de existir. Eso es maravilloso. No que existiéramos y luego fuéramos concebidos. No, eso no es enseñanza cristiana. Todo estaba escrito en tu libro. Noten el final del versículo 16. Había señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Cuando ninguno de mis días todavía no existía, dice David. Y tú ya habías señalado cada día de mi vida. Eso es maravilloso. Jeremías dijo algo extraordinario también, impactante diría yo. Él dijo que Dios lo conocía aún antes de existir. Dice Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí, y aquí ya era un nombre hecho y derecho, y vino la palabra a Jeremías diciendo, versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Wow, eso sí está impresionante. Bueno, a mí sí me impresiona. Antes que te formase, porque es Dios quien nos forma en el vientre de nuestra madre. Antes que te formase en el vientre, te conocí. No que Jeremías existiera antes, no. Eso no es doctrina cristiana, repito. Te conocí antes de que nacieras. Y antes de que nacieses, como dijo David, viste cómo me iba formando en el vientre de mi madre. Y antes que nacieses te santifiqué. Aquí santificar habla de apartarlo. Te di por profeta a las naciones. O sea, te conocí antes de que existieras. Y antes de que nacieras, que salieras a la luz, te llamé, te escogí y te di por profeta a las naciones. Eso es impresionante. Volviendo al Salmo 139, versículo 1, vamos a ver cómo David dijo algo todavía más profundo sobre la omnisciencia de Dios. Hay un elemento, hay un elemento dentro de la omnisciencia de Dios que Pedro lo menciona diciendo que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. La palabra presciencia significa conocimiento anticipado, conocimiento previo de las cosas antes de que existan. Eso es maravilloso. Y David dice en el Salmo 139, versículo 1, y dice, oh Jehová, tú me has examinado, me pasaste el escáner, me has examinado y conocido. En otra parte que leímos decía que él conocía los secretos del corazón, los íntimos pensamientos. Tú me has examinado y me has conocido. Versículo 2. Tú has conocido
mi sentarme y mi levantarme. O sea, esta frase, conocido, mi sentarme y levantarme, pues ¿a quién le interesa? Es una frase que uno dice, ay, pues a mí qué me interesa cómo se sienta o cómo se levanta. Lo que David está tratando de decir es que no hay un solo aspecto de mi vida que yo vaya a hacer que tú no lo conozcas. No hay una sola circunstancia en mi vida que tú no sepas. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué me va a pasar? Tú lo conoces todo. Y se va más allá David, al final del versículo 2. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3. Has escudriñado, has investigado y conoces todo acerca de mi andar. Has escudriñado mi caminar, todos mis caminos te son conocidos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Cuando voy en el bus, cuando voy en el auto, cuando estoy descansando, velas mi sueño, tú no te adormeces. Y todos mis caminos te son conocidos, todos, absolutamente. No hay uno solo que Dios no conozca. Yo, por ejemplo, tengo planes para mañana. Uno de ellos es ir a comprar víveres para alimento, comida para la semana, para mi esposa y para mí. Pero yo no conozco muchas cosas, circunstancias. Por eso Santiago decía, miren, no sean tan orgullosos, no sean tan jactanciosos y digan cosas como, mañana vamos a ir a tal ciudad y vamos a hacer unos buenos negocios y vamos a ganar. Santiago dice, no, espérense. Eso es soberbia, orgullo. Porque están pensando como que ustedes tienen el control de las cosas. Ustedes no tienen control de nada. Dios es el que tiene el control de todo. Más bien, dijo Santiago, deberían de decir, si Dios quiere, mañana iremos, comerciaremos y ganaremos. El secreto está en esa frase pequeña, si Dios quiere. Porque a veces ya no quiere. A veces dice hasta aquí, o sea, ya no quiso. Algunos dicen, no, es que Dios siempre quiere. ¿Siempre quiere qué? No siempre quiere. Entonces, rebajamos a Dios a nuestros deseos humanos y no es así, si Dios quiere. Esa es una buena frase que debemos incluir en nuestro vocabulario. Mañana tengo una junta con ustedes, si Dios quiere. Hoy amanecieron muchos ya sin vida. Ya no quiso Dios que hicieran las cosas que tenían planeado hacer. Entonces no tenemos nosotros el control. Él tiene el control de las cosas. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Vean el versículo 5. Detrás y delante me rodeaste. O sea, Él está conmigo, él a donde quiere que yo vaya, a mi izquierda, a mi derecha, Él está allí, atrás, delante. Él está conmigo, está con nosotros, está contigo. Y si tú eres hijo de Dios, su sombra te cubre. Delante y detrás me rodeas, a donde yo vaya, me mueva. Yo no conozco todo, pero tú sí, y encaminas mis pasos. ¿De cuántas no nos ha librado el Señor y nosotros ni en cuenta? Ni cuenta nos damos. Y sobre mí pusiste tu mano. Dios ha puesto su mano sobre nosotros. Que lo que estamos viendo a nuestro alrededor, adelante, a la izquierda, derecha, detrás, que no nos perturbe al grado de llevarnos a la crisis. Esto sucede porque olvidamos esto que les estoy compartiendo. Ahora, en el versículo 6, el rey David hace una declaración
que bien haríamos en hacerla nuestra también. Dijo David, tal conocimiento, o sea, el conocimiento que tiene Dios de todas las cosas, del pasado, pues no se diga, del presente y del futuro, de todo lo que está por suceder, tal conocimiento que tiene Dios de las cosas es demasiado maravilloso para mí. Como dice un pastor amigo mío, se me funden los fusibles cuando trato de entender cómo es que Dios conoce las cosas antes de que sucedan. Y como conoce las cosas antes de que sucedan, Él puede encauzar nuestras vidas hacia el bien. Nos previene, nos advierte. Es lo que Pablo decía en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué? Porque detrás de todo está Dios controlando las circunstancias de cada uno de nosotros. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es ese conocimiento, dijo. Es muy alto, muy alto. No lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Y por más que te pongas a pensar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? No lo vamos a poder comprender. David entendía esa limitación y es algo que nosotros vamos a entender. Aquí es precisamente donde nuestra mente limitada es rebasada por esta verdad extraordinaria. Y surgen preguntas. A veces somos muy agresivos con Dios, pero yo entiendo que eso es nuestra ignorancia, en nuestra frustración de no poder comprender, de no entender que Dios tiene todo bajo su control y dominio. Surgen preguntas válidas. Dios no se molesta porque a veces le hacemos preguntas, pero a veces somos agresivos y lo ofendemos con preguntas, pues, como dudando de Él. Pero surgen preguntas válidas, sinceras y lógicas. Lógicas porque salen de nuestra mente humana y son preguntas válidas. Por ejemplo, si Dios conocía que Luzbel, el lucero de la mañana, posteriormente que llegó a ser Satanás, si Dios conocía y sabía lo que este ángel extraordinario hizo, que se iba a rebelar en contra de Dios y que iba a causar una catástrofe cósmica, ¿por qué lo creó? Si Él ya sabía que se iba a rebelar, ¿por qué lo creó? Pues es una pregunta, es lógica en nuestra mente humana. Otros se preguntan, si Dios sabía que el mal aparecería en el corazón de este lucero de la mañana y este mal contaminaría su creación, si Él sabía, ¿por qué lo creó? Y nos rompemos la cabeza, ¿y por qué? ¿Por qué algo anda mal con Dios? Y empezamos a decir muchas tonterías. Pero se nos olvida lo que dijo el rey David: tal conocimiento que tiene Dios es demasiado maravilloso para mí, alto es, no puedo comprenderlo. Y vaya que David conocía a Dios, pero reconoció que él no tenía la capacidad de comprenderlo. Es ahí donde entra la fe. Nosotros creemos para poder entender, no entendemos primero para después creer. No, por eso muchos están en crisis, porque primero quieren entender por qué está pasando lo que está pasando para luego creer, y así no funciona. La fe es la certeza de lo que no se ve. Otra pregunta: si Dios sabía que Eva sería engañada para comer del fruto prohibido y que Adán lo seguiría, ¿por qué los creó? Son preguntas que surgen de nuestras mentes
Son preguntas a veces difíciles de responder. ¿Por qué? Porque rebasan la capacidad de nuestra mente. Yo creo que a los cristianos debe bastarnos lo que Dios mismo dijo. Isaías 46:10. Eso debe bastarnos. Las cosas reveladas son para nosotros, las ocultas son de Dios. ¿Por qué las ocultan? No porque Dios no quiera revelárnoslas, sino porque no tenemos la capacidad de entenderlos. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios dijo: no, en aquel día entenderé muchas cosas. Hoy solo vemos como por un espejo, pero en aquel día entenderé todas las cosas. Hoy no podemos aunque queramos, pero es donde aparece la fe. Dice Isaías 46:10, esto debe bastarnos. Dios mismo está hablando y diciendo que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Por qué anuncio lo por venir? Lo que va a suceder, porque es el único que lo conoce. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. Y vean la última frase: y haré todo lo que quiero. Bueno, no está de sobra decir que no es sabio ponernos a pleitear con Dios. No es sabio. No es sabio porque si no somos capaces de entender, pues Dios, aunque quiera, no nos lo revela porque no podemos. Es como querer cargar una computadora con algún programa que tiene, qué sé yo, 20 gigas, pero ya nomás te quedan 5, por más que no te va a aprender, no te va a funcionar. Su capacidad ya fue rebasada. Hay muchas cosas de Dios que rebasan nuestra capacidad de comprensión. Entonces no es sabio pleitear con Dios, ni somos capaces, si no somos capaces de entender el por qué Dios permitió lo que permitió. No es bueno pelear con Dios. ¿Por qué hace las cosas como las hace? No es sabio. Porque Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Nosotros somos polvo. Él es Dios eterno, inmutable, omnipotente, omnipresente y omnisciente, y un montón de atributos que tiene nuestro Dios. Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 20 quiso bajarle los humos a los cristianos romanos y a los humanos cuando dijo: mas antes, hombre terrenal, polvo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? No, mira, cuando estamos en alguna situación que para nosotros puede ser de aflicción como la presente, no debemos de pensar que a Dios le tomó por sorpresa mi situación y que Dios no sabe qué va a hacer con nosotros, o qué milagro va a hacer, o qué manifestación, qué cosa va a hacer con nosotros o por nosotros. No, Él no. Y no es sabio altercar con Dios. Dice Pablo en una pregunta: dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O por qué haces las cosas así? Yo pienso que nos debe bastar lo que dijo un rey. Cuando un rey pues es alguien que gobierna, es alguien que llegó a ser rey. En el caso, estoy hablando de David. Claro, Dios lo escogió, pero había que llevar sobre sus hombros todo un gobierno de muchas personas. Y este rey que era un hombre inteligente, era un hombre sabio que engendró otro sabio llamado Salomón. Yo creo que él dijo algo que nosotros debemos de hacerlo nuestro. Lo voy a repetir: Salmo 139, versículo 6.
tal conocimiento de Dios es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es mejor que cuando está sucediendo algo como el presente, cerremos la boca, humillemos nuestro corazón, nuestro rostro y le digamos, no altercando con Dios, porque eso no es sabio, sino que lo reconozcamos como el que todo lo sabe. Señor, pues tú tienes control de todo, dominio de todo, nada se te escapa, yo soy tu hijo. Esta situación pues se me escapó de las manos a mí, el control, ni trabajo tenía una agenda para todo el año pasado y lo que va de este año y cero. Pero Señor, tú tienes todo bajo control. Mira, no trates de entenderlo porque no vas a poder. Ahí es donde entra la frustración en algunos. Dicen, no, pues ¿cómo? A ver, se murió el pastor. Y si se murió el pastor, el siervo de Dios, ¿qué no me va a pasar a mí? Dice. Y tratan de entender cosas que Dios ha permitido en su soberanía y es imposible, hermanos. No trates de romperte la cabeza. Más bien considera en el día de la aflicción y di, Señor, tú anuncias lo por venir. Tú estás delante y detrás de mí, me rodeas. Tú conoces mi corazón, conoces mi situación. Tengo hijos, tengo esposa, tengo una familia que mantener. La situación está así, pero sobre mí pones tu mano. No trates de entenderlo. Simplemente reconoce la soberanía de Dios, reconoce que las cosas no se han escapado de la mano de Dios. Alto es, no lo puedo comprender. Tenemos que entonces aceptar esta limitación. Necesitamos aceptar esta limitación. Es un conocimiento que Dios tiene que es imposible para nosotros tenerlo. Tenemos que aceptarlo con humildad y someternos al Dios que todo lo conoce. Alguno dirá, bueno, pero pues es que, ¿por qué? Y siguen insistiendo, y que por qué. Es que no entiendes, es que no lo vas a poder entender. La única realidad es que ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Que yo no tengo la culpa de que Adán y Eva. Pues no, pero ya estamos aquí. Nos guste o no nos guste, ya estamos aquí. Estamos en este mundo, aunque no somos del mundo. Sin embargo, esta gran verdad respecto a Dios, de que todo lo sabe y lo conoce, escuchen bien, para nosotros los cristianos, para los que hemos creído, el futuro, nuestro futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque está en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios, pase lo que pase. El salmista dijo también, no, tú me guiarás aún más allá de la muerte. Y la Biblia nos enseña que cuando un cristiano muere, los ángeles lo llevan a la presencia de Dios. Esa es la tremenda verdad que nosotros necesitamos abrazar, los que hemos creído, para no entrar en esa situación de crisis emocional o espiritual. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es imposible que Dios mienta. Y la Biblia misma dice, sea el hombre mentiroso y Dios sea veraz. Él no puede mentir, Él no puede negarse a sí mismo. Él es el Dios de verdad, sin ninguna iniquidad. Y si Él dice que nos tiene en sus manos, que nos tiene en el hueco de su mano, ahí estamos. Dios nos asegura pues que Él tiene todo bajo su control
Y esa verdad debe alentar nuestros corazones, hermanos. Esa es la verdad que abrazaban los primeros cristianos, que vivieron persecuciones no como las de ahora, no, nada que ver. Ya nomás porque cierran los locales, ya, ay, me están persiguiendo, ay, me voy a morir. No. Esta verdad la tenían bien abrazada los primeros cristianos. Sabían que cuando los apresaban, les podían quitar la vida, pero no los podían arrebatar de las manos de Dios. Ciertamente, hermanos, Dios sabía lo que pasaría en el 2020, ¿sí o no? ¿Sí o no, Chuy? Él sabía. Sin embargo, en su soberanía, porque Él hace las cosas como Él quiere, no le pide permiso a nadie, Dios lo permitió, lo que vivimos el año pasado y lo que estamos viviendo ahora, lo permitió por razones que ignoramos. Por razones que nos resultan muy difíciles, diría yo, casi imposibles de comprender. Pero no se nos olvide que a Dios nada ni nadie lo toma por sorpresa, como a nosotros. Yo guardé en mis documentos aquí digitales mi agenda 2020, pero la guardé, no la he borrado, la guardé y de cuando en cuando la reviso. Decía, todo empezó en marzo aquí, ¿no? Y marzo 25, predicar en tal congregación, etcétera. Y ahí está toda mi agenda y me le quedo viendo y me río. Yo solo ahí digo, ay, mira nomás. Y hasta boletos tenía comprados en algunas cosas, en algunos viajes. Nos tomó por sorpresa, decimos nosotros. ¿Qué está pasando? Pero a Dios sentado en su trono, nada ni nadie lo tomó por sorpresa. Dios no hizo un plan B. No. Dios en su conocimiento anticipado trazó un plan maravilloso, fíjate, desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18, el apóstol dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, fuiste rescatados como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero yo creo que vean el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí es donde, bueno, esa es una de las frases que yo recuerdo cuando recién conocí al Señor y conocía la palabra y sus caminos. Yo decía, ¿cómo? Y me quebraba la cabeza y le preguntaba a un maestro, le preguntaba a otro y yo sentía como que me daban vueltas. Lo que estaban viendo es que pues yo estaba nuevo y que me era imposible entenderlo. Pues quiero decirles que hasta ahorita, después de 45 años, todavía no lo entiendo en su dimensión. Simple y sencillamente acepto lo que dice allí, que ese cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero luego como que la necedad quiere entrar. Pero si entonces, si Dios sabía todo lo que iba a suceder, ¿por qué creó el mundo? Pero volvemos a lo mismo. No nos es posible entenderlo, pero ahí está. El Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Ahora, recordemos que Pedro tuvo un episodio que hemos mencionado en algunos domingos pasados, que estudiamos ese pasaje de Mateo 16, 21 al 23. Recordemos que Pedro, que estaba con los discípulos, en su ignorancia
y en su desconocimiento del plan de salvación desde la eternidad o desde antes de la creación. Cuando Jesús les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea maltratado, y lo van a matar al Hijo del Hombre, pero resucitaré, les dijo. Y Pedro lo tomó aparte y lo reconvino, lo regañó, le llamó la atención y trató de persuadir a Jesús de no morir en la cruz. En su ignorancia y en su falta de comprensión del plan eterno de Dios. Que no, esto no te acontezca, le dijo. Y Jesús le responde: quítate delante de mí, Satanás, me estorbas. Porque no pones tu mira en las cosas de Dios y en las de los hombres. ¿Qué es lo que hacemos todos los hombres? Por naturaleza ponemos nuestra vista y planes y propósitos en las cosas de la tierra y no en las de Dios. Y le da una reprendida. Pero al paso de los meses y unos cuantos años adelante, Pedro, con más entendimiento, no absoluto, ese es solo Dios, pero con más entendimiento de quién era Dios, el día de Pentecostés, cuando estaban ahí en el aposento alto, que descendió el Espíritu Santo y todos los que estaban afuera se sorprendieron de ver lenguas como de fuego. Y Pedro sale y les suelta un tremendo mensaje. Y dijo algo extraordinario que nos habla de que Pedro creció en su fe y en aceptar verdades que no comprendía, pero que Dios les ha dicho, y las aceptó por fe, creyéndolas. Y les empieza a predicar que eso ya estaba escrito, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero luego en Hechos 2:23, cuando les está hablando de Cristo, dice: a este es Cristo aquí, a este Jesús, vean la frase, entregado por el determinado consejo. Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Pero luego una frase impactante de la boca del mismo Pedro, que trató en su ignorancia de frustrar los planes de Dios. Es imposible, nadie puede frustrar los planes de Dios. Dijo: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Wow, qué diferente. Aquí como que había entendido lo básico, lo fundamental. Bueno, yo no entendí. ¿Se imaginan en sus meditaciones? Y yo que quise estorbar a Jesús que no fuera a la cruz. Miran, ay, me da vergüenza. Yo creo que cuando se miraba el espejo de bronce que en ese tiempo usaban, ay, me da vergüenza, pero qué torpe me vi, qué mal me vi. Y aquí dice y revela y muestra y comparte y nos enseña el entendimiento que ahora tiene. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Wow, Dios sabía todo. Y al saber todo, Él en su sabiduría y conocimiento sabe cómo voy a actuar mañana, aunque yo no lo sé. Entonces, como Él sabe cómo voy a actuar mañana, si en el caso de un hijo de Dios, como en nuestro caso, pues Él conoce también cómo otros se van a comportar, qué circunstancias va a haber, y siempre nos va a estar ahí cuidando y guiando. Fíjate, Hechos 2:23, en la versión Palabra de Dios para Todos, traduce de esta manera: Jesús les fue entregado conforme al plan de Dios,
quien sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que iba a pasar. Más adelante, en el siguiente capítulo de Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan habían llegado al templo de la Hermosa y había un cojo de nacimiento que pedía limosna, les pidió dinero, ellos no traían, pero le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, te lo regalamos, porque hemos recibido de gracia y damos de gracia. No cobramos por sanar, no cobramos por predicar, no cobramos por nada. Damos de gracia lo que recibimos de gracia. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y aquel hombre se levantó, lo tomaron de la mano y se levantó y entró en el templo brincando, dice, saltando y alabando a Dios, y aquello fue notorio. Y todos se sorprendieron, dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y miren en Hechos 3:16, lo que Pedro dice, le da toda la gloria a Dios, no se le atribuye ni ningún mérito, todo es por gracia. Y dice Pedro ya con una sabiduría de Dios más notable, y por la fe en su nombre, a este, o sea, el hombre que había sido sanado, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero miren lo que viene a continuación, versículo 7. Mas ahora, hermanos, sé, dijo Pedro, que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Como diciéndoles, yo fui un ignorante en un tiempo. Yo sé que por ignorancia lo entregaron, como también vuestros gobernantes. Ahora, quiero hacer una anotación aquí. Pedro no está exculpándolos de su ignorancia. No, la ignorancia de algo no nos excluye de ser responsables. El hecho de que yo no, o una persona no lea el reglamento de tránsito y no sepa cuándo se puede dar vuelta a la derecha, cuándo a la izquierda, cuándo está prohibido, por dónde circular, etcétera. Si viola una ley de tránsito, no puede alegar ignorancia. No puede alegar ignorancia. El agente va a decir, pues estudie, y te dan tu multa. Entonces, el hecho de que ellos ignoraban el plan de Dios por su dureza de corazón, por lo que haya sido, lo entregaron. Pero Pedro es tratando de comprenderlos, porque él fue un ignorante que trató de frustrar el plan soberano de Dios. Yo sé que por ignorancia lo hicieron. Esto me recuerda a Jesús en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dice en el versículo 18, pero Dios, vean esto, pero Dios ha cumplido, subrayo esa frase, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado que iba a suceder por boca de sus profetas que tenemos ahí en la Biblia, que su Cristo había de padecer. Entonces no los desecha, les dice la verdad. El hecho de que hayan sido ignorantes no los libra de culpa, son culpables. Y por eso les dice en el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse, fue por ignorancia lo que hicieron. Pero eso no los excluye de culpabilidad. Necesitan arrepentirse y convertirse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de refrescamiento, de paz, de armonía espiritual con Dios. Qué tremendo, hermanos. Dios, en su conocimiento anticipado, antes de que las cosas sucedieran, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, sabía quiénes creerían en Él y quiénes no.
Es más, escogió a uno de ellos sabiendo, conociendo que era el que lo iba a entregar. Eso ya rebasa totalmente nuestras mentes, nuestro entendimiento, y empiezan las especulaciones teológicas. Yo prefiero quedarme callado. Dice Juan 6:64, le dice a los discípulos, los que estaban ahí a su alrededor: pero hay algunos de vosotros que no creéis. Hay algunos de ustedes que están aquí que no creen, porque Jesús sabía desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde que si los conocía antes que nacieran, antes de que existieran, los vio formándose en el vientre de sus madres, a todos estos discípulos que había escogido. Conocía todo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Él ya sabía. ¿Tú escogerías a alguien en tu empresa como administrador o qué sé yo, que sabes que te va a fraudear? Nadie haría eso. ¿Por qué? Porque no tenemos control de las cosas. ¿Cómo hacer eso? Pero Dios sí lo puede hacer y lo hace. Porque al conocer todo antes de que suceda, Él hace su plan, porque lo conoce. No porque está esperando a ver qué hacen los hombres, no, porque antes de que hagan nada, antes de nacer, Él ya conoce todo. Y así es como ordena su plan y hace su proyecto, hizo su proyecto de salvación. Él sabía que Judas lo iba a entregar. Fíjate, en Juan 17:12, lo que dijo Jesús orando. Cuando estaba con ellos, Él está orando al Padre, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, ellos son los discípulos, los 12 que estaban ahí. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿Qué hace el Señor? Nos guarda. Y ninguno de ellos se perdió. Ahora ve lo que viene a continuación. Sino el hijo de perdición. Y aquí viene la contundente afirmación de la omnisciencia de Dios, de la presciencia de Dios, para que la escritura se cumpliese. Es decir, que Dios dejó escrito que así iban a suceder las cosas. Y en Cristo se cumplieron cientos de profecías. Si se han cumplido al pie de la letra, desde dónde nació, el nombre que iba a llevar, cómo le iban a maltratar, todo se ha cumplido al pie de la letra. Faltan algunas profecías por cumplirse. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar? Si el Dios eterno dijo que así iba a suceder y sucedió, para que la escritura se cumpliese. Miren, lo que Dios puso en mi corazón cuando me dio este mensaje es, y es mi deseo, dejar en sus corazones esta verdad, que si Dios sabe todas las cosas, si Dios conoce lo que ha de suceder y lo dejó escrito por sus profetas, todas esas cosas que están sucediendo y suceden porque Él las dejó escritas, que entendamos que Él sigue bajo control, para que nada nos turbe, hermanos. Mucho menos entrar en crisis emocional ni espiritual, no. Porque en medio de esta pandemia los temores y las dudas nos asaltan, nos han tomado por sorpresa, y algunos cristianos están confundidos y desconcertados. Confundidos y desconcertados por lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando empezó todo, pues lo vi, ya en China, aquí un virus, que no sé qué, y ahora ya tocó bien cerquita. Pero entonces aquí es donde muchos cristianos están sufriendo, porque se la pasaron los años anteriores hablando nada más de las cosas materiales y pastores que deberíamos estar guiando al rebaño, a la gente a que ponga su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Esos son los que están en peor crisis. Supe de un caso que murió no hace mucho, un pastor, un apóstol, decían que era apóstol. Era de los que decían que lo que ellos hablaban, eso se hacía. Y hay una anécdota, hace años de esto, nos invitó a la boda de su hijo, este pastor que acaba de fallecer por COVID. Y cuando estaba ahí hablándoles, cuando estaba orando, él dijo: voy a hacer una declaración. Y le dijo a su hijo y a su esposa con la que se estaba uniendo, dijo: yo declaro, dijo, que nunca van a tener un solo problema en su matrimonio, dijo. Y mi hijo fue mi hija, ¿qué tendría? 8 años, o sea, hace muchos años de esto, más de 20 años, 25. Y me tira así, me dice: papá, le digo: espérate, hija, ¿qué pasó? Dice: es que eso que dijo no es cierto, dice. Una niña discerniendo. Al año se divorció el hijo de este pastor. No, hermano, no podemos ser tan osados y tan, pues, ¿qué nos creemos? Pues este pastor decía que el cristiano que se enfermara era porque no tenía fe. Ay, Dios. Y su último mensaje que dio aseguró esto: pues no tenían fe. A la semana se contagió y hoy ya no está en la tierra, ya no está con nosotros. ¿Y sabe cómo están las ovejas? Ay, pues si le pasó al pastor que era el ungido, y ay, Dios, ya nos abandonaste. Están todos en crisis. No les fue sembrada la verdadera fe, la palabra sustentada, las verdades eternas de Dios. No. Esto es lo trágico de todo esto, que esta pandemia, entre otras cosas, solamente vino a sacar a la luz la verdadera condición espiritual de muchos que se dicen hijos de Dios, pero hoy están en crisis. Su fe entró en una crisis que hay muchos, sé casos ya de que les está siendo muy difícil superar, porque no tienen sustento espiritual, no hay palabra sembrada en sus corazones. Pero ya estaba escrito que todas estas cosas y otras más que están por suceder debían de suceder, deben de suceder. Las escrituras nos aseguran eso. Jesús lo dijo, porque se tenía que cumplir la escritura. Miren, Apocalipsis 1:1. Este versículo 1:1 de Apocalipsis nos muestra algo tremendo. Una seguridad de que las cosas que dice en Apocalipsis van a suceder sí o sí. Está escrito. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan. Pero fíjate, Dios dejando el mensaje allí, que si bien no podemos captarlo todo, pero hay algo que sí podemos entender, que si Dios lo dijo se va a cumplir aunque no lo entendamos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, para revelar a sus siervos, o sea, sus hijos, nosotros, ¿qué? Las cosas que deben suceder pronto. Lean con atención. Las cosas que deben suceder pronto deben suceder. El problema es que están sucediendo y ahora sí que, como dicen los jóvenes acá en México, ¿qué onda?
Pues si ya Dios te había dicho que van a suceder, ¿por qué te asustas? ¿Por qué entras en una crisis? Algunos ya hasta dejaron al Señor. Nos llegó una petición al chat de pastores que tenemos, de un pastor de Estados Unidos, que decía: hermanos, oren porque miren, hicieron una encuesta y salió a la luz esa encuesta de que cientos de pastores están a punto de abandonar sus puestos en el ministerio. Esto es trágico, porque ya no tienen gente, dicen. Bueno, a ver, ¿por qué estaban ahí? ¿Por la paga nada más? ¿O por el llamado de Dios? Estaban acostumbrados a la televisión, estaban acostumbrados a los aplausos, qué sé yo. Lo que está sucediendo no es una casualidad, no se le escapó a Dios de las manos. Lo dijo que iban a suceder cosas terribles. Y lo declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren, hermanos, vamos a un pasaje de algo que Jesús dijo que está ahí escrito. Hermanos, lo que está escrito debe suceder. Debe suceder. Pero esto que debe suceder sigue turbando a cristianos en su ignorancia. Fíjense, en su ignorancia, que hasta hacen reuniones de oración, de intercesión, reprendiendo y pidiéndole a Dios que estas cosas no sucedan. Wow. Yo he sabido de cristianos que se reúnen a orar para que el anticristo no llegue. Ay, Dios. Es muy lamentable esto. ¿Por qué? Porque no queremos salir de la comunidad, de nuestra comodidad. Nos turba todo esto, como si Dios no dijera que en los últimos días la maldad se va a multiplicar y que por esa maldad multiplicada el amor de muchos se enfriaría. No, los cristianos no apostatan. Vamos a Lucas 21, versículo 7. Dice así: y le preguntaron diciendo, o sea, sus discípulos le dijeron: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Buena pregunta le hicieron al Señor. Y les dijo, lo primero que les dijo fue lo siguiente. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados. Que creo que es lo que ha pasado con una buena cantidad de millones de cristianos alrededor del mundo. Han sido engañados con falsos evangelios, con algo que no es la palabra de Dios, que les hicieron creer que la vida del hombre consiste en mientras más tengas, más feliz eres, y que eres un campeón destinado para el éxito, y quién sabe cuántas cosas más les dijeron. Lo primero que Jesús dijo: miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, hablarán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, yo soy ungido. Y seguirán diciendo: el tiempo está cerca. Y Jesús dice: mas no vayáis en pos de ellos. Y ve las visitas a los videos de estos que enseñan eso. Millones. Hay algunos pastores que yo escucho, predicadores, maestros de la Biblia, que difícilmente llegan en un año a 300 vistas de algunos videos. Yo digo, pero lo que está diciendo es pura palabra. Ni 300, no, claro, pues es que a la gente le gusta, tiene comezón de oír cosas, que le gusta la carne, pero las verdades de Dios no les gustan. Pues esos son los que han sido engañados. Estaba profetizado, sucedió. Dice el versículo 9: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, de revoluciones, de levantamientos, no os alarméis.
cuando oigas esto, no se alarmen, tranquilos, no se les olvide que yo sé todo, yo conozco todo, ustedes tranquilos, no se alarmen. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Wow. Yo recuerdo haber oído a alguien orando. Bueno, una vez yo estaba compartiendo una comida con algunos pastores que estábamos compartiendo y yo dije algo de puntos como estos que deben suceder, y me acuerdo que la esposa de uno que estaba ahí me dijo: te reprendo, me dijo. Y yo me quedé así: te ato tu lengua, Satanás, me dijo. Yo declaro bendición para la iglesia, yo declaro bendición, y quién sabe cuánto. Pues yo me quedé callado, dije, pues que, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ay, Dios, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué debe suceder? No se alarmen, dijo Jesús, tranquilos, no pierdan la paz, confíen en mí, yo tengo todo bajo control. Y si te pasa algo que tú lo juzgas como, ay, ¿dónde estás? Todo lo voy a encaminar para bien, pero no te alarmes. Versículo 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Miren el 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Yo puse ahí para que vean en su pantalla la palabra pestilencias. La palabra loimos es la palabra griega que se traduce por pestilencias y significa diversas enfermedades infecciosas y mortíferas. Más claro que el agua no puede ser. Todo esto vendrá al mundo, pero no se alarmen. Es necesario que esto suceda. Ya no te le pongas a discutir a Dios. Mira, y tus declaraciones, bueno, el Señor es tan paciente con todos nosotros. Mira, decreta todo lo que quieras, desea todo lo que quieras, pero ya está escrito. Y hoy lo estamos viendo alrededor nuestro, enfrente de nosotros, ya tocó a la puerta. Aquí en Casa de Oración Guadalajara ya hay varios hermanos que se han ido con el Señor por causa de esa pestilencia. ¡Ay, que no los protegió Dios! Dios es soberano y Él sabe por qué ya. Cuando dice ya, de la manera que sea, es lo que menos importa para nosotros los cristianos. De algo nos vamos a morir. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Habrá terror en quién? Los que no conocen a Dios, los que no entienden que estas cosas deben suceder, que están muy seguros, que todas estas cosas. Versículo 12, pero antes de todas estas cosas, no, todavía se pone peor, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Está escrito, hermanos, que no nos guste lo que dijo Jesús, ese es otro asunto, pero va a suceder. Ya lo estamos viendo. ¿Saben qué están diciendo algunos predicadores, sobre todo pues maestros de la Biblia, pastores? Yo entiendo la humana debilidad porque somos humanos que nos alarmamos, nos aterrorizamos, perdemos el control y podemos llegar a decir cosas insensatas. Pero hay quienes están diciendo que todo esto que está sucediendo es por culpa de la iglesia. Hágame usted el favor, que la iglesia es la culpable de que todo lo que sucede alrededor del mundo, que nosotros somos cristianos porque no hemos hecho nada, dicen. ¿Y qué debemos hacer? A ver, díganme, ¿qué es lo que debemos hacer para que no suceda esto? ¿Cómo que la iglesia es culpable? ¿De dónde sacan eso? Insensateces
por el orgullo y la soberbia que tenemos de querer controlar todo y no reconocer que Él es el que controla todo. La iglesia no es culpable de esto, está profetizado, nos van a perseguir. El mundo hundido en la maldad, a más no poder. ¿Cómo va a ser culpa de la iglesia? Por el amor de Dios, es la maldad del hombre, no es culpa de la iglesia. Esa es una falacia, es una mentira que agrede al dueño de la iglesia. Serán llevados, pero dice el versículo 13, y esto será ocasión para dar testimonio. ¿Dónde? Ahí en la cárcel. Lo permitirán, algunos, no todos, es obvio. Pero mira el 14, dice, viene el consejo de Jesús. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Y no le hablen al presidente Trump, oye, mándame tus abogados, no, porque pues yo no sé cómo hacerle. O al presidente de México, oiga, mándeme a su mejor abogado. No, propongan en su corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Por qué? Miren la promesa de Jesús, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pero no termina ahí la cosa, versículo 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres. Hay muchos que dicen, no, yo las 5 solas, sola fe, sola gracia, sola escritura, dicen. Y leen esto y cero escritura, porque no lo reconocen, no lo aceptan, que son las cosas que van a suceder, deben suceder. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Cómo? Dios no va a permitir eso. Todos los apóstoles murieron como mártires, excepto Juan. ¿Qué nos creemos nosotros para morir en la cama con la Biblia abrazada y no sé cuántas cosas pensamos los cristianos? Algunos mueren con la Biblia abrazada, como mi abuelito así murió. Se veía re bonito, dice mi tía que lo encontró, con la Biblia abrazada y con mucha paz en su rostro. Pues no todos van a morir así. Algunos, dice, serán asesinados. Versículo 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mira nomás el presidente de Estados Unidos, ve nomás lo que está haciendo por la comunidad LGTB. No, pues, están maravillados, sorprendidos de que esté sucediendo eso. Pero ya lo dije, la iglesia no es culpable, ellos son los culpables. Ella es la rebelión de ellos, del hombre impío, pecador, sin Cristo, que se rebela contra Dios. No es culpa de la iglesia. Y ni modo que nos aplaudan. Claro que se está viniendo persecución, por supuesto que sí, unos de una manera, otros de otro, pero no esperen que los políticos nos aplauden, nos van a aplaudir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, vean el 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. A ver, está contradiciendo Jesús, porque en el versículo 16 dice que matarán a algunos, y luego acá dice que ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Se refiere a muerte eterna. Ninguno va a morir eternamente. No teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar, dijo Jesús. Dice el versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, se guardarán la templanza, la paciencia, un fruto del Espíritu. Se va a requerir paciencia para ver, soportar, enfrentar todo lo que se viene. Versículo 22, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
¿Para que qué? Que se cumplan todas las cosas que están escritas. 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Va a ser muy difícil para ellas. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, sobre los que rechazan a Dios. Y en lo que viene por nosotros también nos afectan las cosas que están sucediendo. Versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas, en crisis, a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, fenómenos naturales nunca antes vistos. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto es palabra de Dios, palabras que salieron de la boca de Jesús. Y miren el 27, aquí es donde entra nuestra esperanza. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Va a venir por nosotros. Vamos a padecer muchas cosas de las que Él profetizó. Y no nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni persecución, ni hambres, ni angustias, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y termina en el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, pongan una postura de gallardía, como esperando a alguien que viene de arriba. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Espíritu y la novia dicen, ven. Cristianos, no hay razón para que nosotros estemos en crisis. No hay razón. Debemos abrazar esta verdad de Dios. Él conoce todo de antemano, antes de que suceda. Lo dejó escrito, se tiene que cumplir. Pero para nosotros es la promesa de que Él vendrá un día. Todo lo que decimos tener se va a quedar. Pero terminaremos con todos los afanes y las luchas y todo para estar con el Señor. Porque allá en el cielo no habrá ni más tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No puede este mundo ser nuestro hogar, no lo es. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres el Salvador del mundo, destinado en un plan desde antes de la fundación del mundo. Esto escapa a nuestro entendimiento humano, no hay capacidad en nosotros para entender esto. Y de que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Tú sabías quiénes te iban a rechazar, tú sabías quiénes te iban a recibir en su corazón, tú sabes quiénes habrían de creer y quiénes no. Y los que habrían de creer, Señor, tú trazaste desde antes de la fundación del mundo las circunstancias de quién nos hablaría de Cristo, tantas cosas que no podemos entender ahora, pero un día entenderemos todas las cosas. Como dijo Pablo, entenderé cómo fui conocido. Aún desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor, porque esta es una verdad que tenemos que abrazar. Todo está bajo tu control. En base a tu conocimiento, nada se escapa a tu control.
Y ahí es donde descansa, Señor, nuestra fe. En el Dios que todo lo sabe, todo lo planeó, que no hizo un plan B, planeó y eso se hará. Entendidos de que estas cosas terribles que estamos viendo tienen que suceder, sí o sí, nos guste o no. Debemos de dejar de estar mirando al presidente tal, al político tal, al gobernador tal, para poner nuestra esperanza en que legisle a favor de los cristianos. Debemos de dejar también esas ínfulas de querer llegar a escaños del gobierno para implantar el reino de Dios. Ay, Señor. La soberbia, todo lo que da. Perdónanos, Señor, y en tus manos encomendamos nuestra vida. Todo lo que suceda de aquí en adelante, estaremos entendidos de que estaba escrito, pero también está escrito que tú alientas nuestros corazones. No se alarmen, no tengan temor, no se dejen arrastrar. No dejen que sus sentimientos pierdan, se salgan del control. Confíen en mí, yo estoy con vosotros. Y cuando vean que estas cosas están sucediendo, levanten su rostro al cielo, de donde el Señor vendrá, donde tú vendrás por nosotros, los que te esperan, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, estamos en tus manos, estamos en paz. Tenemos paz a pesar de la turbulencia que hay, porque sabemos que tienes todo bajo control.